Sí. Bueno. Yo os voy a hablar más en genérico, ¿vale? ¿De acuerdo? No quiero dar una charla de todo lo que hace en profundidad nuestro producto o nuestros productos. Checkpoint es una empresa israelí. Es una empresa israelí que inventó el cortafuegos como se le conoce tradicionalmente. De hecho, el cortafuegos denominado Stateful Inspection es una patente de Checkpoint, una empresa israelí. Nuestro fundador, que sigue en la compañía y sigue siendo el presidente, es el que hizo esta tecnología y la tiene patentada. Y prácticamente todos los cortafuegos modernos, desde que Checkpoint sacó el Stateful Inspection, han utilizado esa misma tecnología de base. Pero eso no quiere decir que no haya cambiado mucho la tecnología de seguridad y ha ido evolucionando de la misma manera de que ha ido evolucionando las amenazas de seguridad. Se dice que antes la seguridad era como un castillo, las amenazas eran las amenazas tradicionales y ha cambiado completamente el panorama. Antes solo había seguridad perimetral y ahora mismo lo que no hay es un perímetro claro. Es decir, no puedes saber con todo el mare magnum de dispositivos móviles que estamos teniendo, el mare magnum de nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicarse, no hay un perímetro claro, no hay un punto único en el cual aplicar la seguridad en muchos casos, sino que tienes que embeber la seguridad o al menos contemplar todas y cada una de esos escenarios posibles. Pero además hicimos un estudio, que lo haremos todos los años, pero empezamos el año pasado, un estudio de cuál es la situación de la seguridad en este momento. Y para nosotros, 2012 fue un año en el cual ha habido bastante actividad de hacker o de hacking. No tiene por qué ser hacking, digamos, movido por actividades no económicas, como pueden ser Anonymous o cosas de este tipo, sino que hay mucho más, y de hecho es lo más importante, en el cual ha habido actividad de hacking o actividad de peligros de seguridad orquestadas por gobiernos y orquestadas por verdaderas mafias en las cuales hay un intento de sacar un beneficio económico. De hecho, hay poco de leyenda alrededor de todo esto, pero si buscáis en YouTube podéis ver incluso gente anunciándose para hacer ataques de negación de servicio, ¿vale? Por un precio de $50 la hora y cosas de este tipo. Es decir, no es que sea caro, ni siquiera eso. Entonces, hemos descubierto que hay muchas, y ha habido muchas noticias el año pasado alrededor de problemas de seguridad. Pero el problema es, estas son las que se conocen, ¿vale? Estas son las que se conocen o las que han saltado a la palestra porque en un momento determinado han sido las más famosas. Pero, ¿qué ocurre con aquellas de las cuales se sabe poco o nada? Bien, pues, ¿quién puede decir o qué es lo primero que intentamos averiguar? Hicimos una encuesta, es ¿qué problemas ha tenido de seguridad tu organización? ¿Vale? ¿Qué problemas habéis tenido? Sobre todo en las últimas tendencias que ahora vamos a ver de problemas de seguridad que están surgiendo. ¿Cómo te vas a proteger o cómo pensáis protegeros frente a las amenazas que van a venir el año que viene o que van a venir este año? ¿Qué tecnologías tenéis puesto o qué procesos? En muchos casos no es la tecnología, es los procesos que se pongan de control o los procesos de tú puedes hacer esto, tú no puedes hacerlo y qué métodos o controles se ponen en medio para evitar que no se puedan hacer según qué cosas. Todo eso lo vais a poner, lo vais a implantar. ¿Qué ideas tenéis alrededor de todo eso? Y a raíz de esta encuesta, de los estudios que surgimos, de análisis de tráfico real en clientes y análisis de tráfico real en sondas que tenemos puestos, obviamente con la aquiescencia de nuestros clientes en muchos sitios, hemos podido ver cuáles son las tendencias y los números hasta qué punto son preocupantes, entre comillas, y cuáles son las necesidades fundamentales en muchas empresas a día de hoy, que son, por un lado, las organizaciones que hemos utilizado para hacer el informe, 900 organizaciones, más de 120.000 horas de tráfico monitorizado, es decir, es una muestra bastante razonable de qué es lo que está ocurriendo, y una tecnología
que nosotros hacemos gratuitamente a nuestros clientes y es, les llegamos, les ponemos una máquina, activamos todas nuestras funcionalidades y sacamos un informe. Sacamos un informe de, mira, estamos detectando que tú tienes aquí, este tipo tiene bots, este tiene virus infectado, aquel está utilizando YouTube continuamente y te está gastando la mitad del ancho de banda, este otro está teniendo a todas horas conectado Facebook y además no solo Facebook, sino el Farmville o el Asteriscoville, etcétera, etcétera. Un análisis de lo que está ocurriendo dentro de tu red. Algunas cosas son claramente amenazas, algunas otras cosas son elementos que no querrías tener dentro de tu red, bien porque gastan ancho de banda, bien porque claramente perjudican la productividad o bien porque incluso pueden ser un vector de amenaza. Entonces, estos 3D Security Analysis Reports, que básicamente lo que hacemos es quién hace qué y qué es lo que está ocurriendo dentro de vuestra red, los hemos utilizado también para sacar estas estadísticas. Además, tenemos lo que llamamos nuestra Threat Cloud, que son una nube en la cual guardamos todas las firmas de amenazas o incluso tecnologías que podemos aplicar para parar ciertos tipos de amenazas. Esas se van autoalimentando y veremos que con algunos de nuestros productos incluso amenazas desconocidas podemos averiguarlas automáticamente y alimentar a esa nube. Ahora lo vamos a ver. El análisis se hizo en 62 países y el análisis se ha hecho en múltiples industrias, es decir, no es un sector específico, sino muchos sectores, con lo cual es bastante representativo de lo que está ocurriendo en el mundo, no es algo muy localizado. Y además, algunas de estas historias que os vamos a contar son reales, es decir, han ocurrido, algunas han salido en los periódicos, otras son bastante menos conocidas, ¿de acuerdo? Y el número uno de las amenazas a día de hoy, o de lo que se está viendo como amenazas a día de hoy, son las botnets. Las botnets entendidas no solo como voy a utilizar tus recursos para lanzar ataques a otros, que ya de por sí es malo, ¿vale? Ya de por sí es malo el que tú tengas un bot en tu PC del cual no sabes nada y en el cual estás utilizando, por ejemplo, para el ataque que mañana probablemente se prepara para atacar a uno de los bancos españoles. Pues a lo mejor pueden estar utilizando tu PC para lanzar ese ataque y no lo sabes. ¿Por qué? Porque está controlado por una bot y es algo a lo cual no tienes control porque no lo sabes, básicamente. Esa es una de las amenazas, pero la peor de ellas no es que tengas un botnet para atacar a otros, sino que estás infectado por un bot precisamente para atacarte a ti, para sacar información confidencial, ¿vale? Para averiguar qué estás haciendo. En algunos casos se ha visto que es espionaje industrial, básicamente. Están utilizando un bot para sacar cuál es el precio que vas a presentar al pliego de no sé qué. Sacan ese precio y automáticamente ya tienen una ventaja competitiva contra ti, contra tu compañía. ¿Por qué? Porque tienen todos los datos, o tienen gran parte de los datos que pueden utilizar. Y esto no tienen por qué lanzarlo tu empresa competidora directamente. Pueden alquilarlo. De hecho, se puede alquilar por alrededor de unos $1.000, $2.000, pues va a lanzar ataques a pequeña escala, lo cual, dependiendo de la ganancia, puede ser realmente algo importante, algo que puedes hacer y en lo cual puedes sacar beneficio. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esta es una de las amenazas que ha aparecido en casi todos los clientes en los que nosotros hemos hecho análisis de 3D, siempre ha habido algún tipo de actividad relacionada con bots, ¿vale? Siempre ha habido algún tipo de actividad relacionada con bots. En algunos casos podían ser falsos positivos, pero en muchos otros casos merecía la pena investigarlos porque de hecho tenían un problema de bot. No un bot dirigido específicamente contra ellos, en la mayoría de los casos, pero sí que bots en los cuales se los podía haber utilizado para utilizarlos de spammers. Directamente, vuestro ordenador está lanzando spam, ¿vale? Para vosotros, lo único que veis es que el ordenador va un poquito más lento y que además está gastando ancho de banda, pero nada más, ¿vale? Uno de los casos más curiosos fue un ataque dirigido, precisamente. Un ataque dirigido contra el New York Times, contra las oficinas de Nueva York, con Estados Unidos, y obviamente fue un ataque por fases, ¿de acuerdo? En el primero, y suele ser así, la primera fase es un correo que recibes de tu jefe o de alguien en quien confías o de alguien conocido, en el cual se utiliza lo que llaman un spear email,
en el cual es un email lanza, un email de entrada, un email que contiene un link que no miras 2 veces porque te lo ha mandado alguien en quien confías, picas, ¡pam!, automáticamente ya estás en poder ya te han instalado el bot. ¿De acuerdo? Ese bot, que en principio es algo inocuo, entre comillas, es una pieza de software que es controlable en remoto. En cuanto has hecho eso, estás en manos de ellos y a partir de ahí lo que utilizan es esas máquinas comprometidas, esas máquinas que están infectadas, para ir atacando el resto. Alguien pinchó en ese link y automáticamente queda infectado. Una vez que queda infectado, el bot empieza a comunicarse con sus command and control, con sus centros de control. Esos centros de control utilizan técnicas variadas, sobre todo para ser no detectados. Una es hacer una llamada a DNS, una llamada a un dominio muy concreto, y ese dominio está construido con el hashtag en la 5ª posición de los más utilizados del día. De Twitter, ¿vale? Se van a Twitter y este es el hashtag más trendy del día, el 5º, pues ese es el que utilizan para construir el dominio al cual van a llamar, resolver esa IP y en esa IP estará el centro de control, por ejemplo. O generar dominios aleatorios, van a preguntar por esos dominios con un algoritmo muy establecido, esos dominios solo va a haber uno que esté arrancado, que esté activo, y ese es donde está el command and control. ¿Vale? Todo este tipo de técnicas son las técnicas que utilizan para estar, obviamente, lo más ocultos posible. O utilizar Tor. No sé si lo conocéis, Tor es de Onion Router, es una herramienta para anonimizar. ¿Vale? Una herramienta en la cual vais a encapsular vuestro tráfico a través de proxies en Internet completamente anónimos, de manera que nadie va a saber con quién te estás comunicando al final. Es una herramienta muy utilizada también para saltarse las herramientas de filtrado de URLs. También lo utilizan, ¿vale? Hay algunos usos legítimos de esa herramienta y hay muchos que no lo son. Entonces, al menos deberíais saberlo, que dentro de tu compañía alguien está utilizando esas técnicas y es decisión de los administradores de sistemas y los administradores de seguridad, es decisión de ellos decir si se puede utilizar o no se puede utilizar, pero siendo conscientes de los riesgos. Lo que está claro es que si no se sabe lo que está ocurriendo dentro de la red, no podéis controlarlo y no podéis tomar esa decisión, ¿vale? Entonces, los bots se comunican, ¿vale? Empiezan a desplazar por todo el mundo. De hecho, al final los bots empiezan a infectar a otros usuarios y en 2 semanas había 42 ordenadores infectados, ¿vale? 42 ordenadores y además del controlador de dominio de Microsoft se robaron credenciales de los usuarios. Bien, ya está, ya puedes entrar como si fueras un usuario legítimo en esa compañía y a partir de ahí tienes acceso a lo que quieras. ¿Qué información o qué están investigando según qué periodistas? ¿Qué es lo que están viendo? Y de hecho, se leyeron los correos de estas 2 personas porque estaban investigando una cosa muy concreta, o al menos las direcciones de investigación apuntan hacia eso, ¿vale? Fue un ataque alquilado para sacar qué investigación estaban haciendo estos 2 usuarios. Es tan peligroso como eso. Es muy difícil que ocurra en todas las compañías, pero puede llegarse a este nivel de seguridad y hay que estar, perdonad, y hay que estar preparado. No, está enchufado. Se ha reiniciado. Bueno. No pasa nada. Sin presentación. ¿Vale? A pelo. Esa es una de las amenazas más comunes. Entonces, ¿qué es lo que proporciona Checkpoint para protegerse de estas amenazas concretas? Pues una de los productos que proponemos es un detector de bots. Un detector de bots, pero también sabemos lo que ocurre cuando pones en la red algo que va a cortar tráfico. Y es no podemos permitirnos bajo ningún concepto cortar tráfico que no sepamos fehacientemente qué es el que tenemos que cortar. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que detectamos el tráfico de comunicación
está protegido, está encriptado, no vais a poder. ¿Qué hacemos? Pues buscamos el tráfico. Buscamos el tráfico de comunicación del bot con su centro de control. Ese es el tráfico que buscamos. Ese tráfico tiene unas características muy determinadas y lo buscamos por diferentes métodos. Heurísticas, lo que hemos dicho antes de detectar si están haciendo llamadas a dominios raros sobre los cuales podemos sacar un algoritmo, firmas, que ya sabemos que tenemos conocidas de familias de bots o familias que tienen una comunicación muy parecida. Bueno, pues eso es lo que utilizamos para detectar si en un momento determinado hay bots, ¿vale? ¿Qué más hacemos? Obviamente, la parte de antivirus es otra parte fundamental. El evitar que alguien se descargue malware, que sabemos que es malicioso, es otra de las partes que tenemos que filtrar. Por lo tanto, en nuestro gateway también está la parte de filtrado de malware. Va a tardar, porque el mío tarda bastante. Esa es otra de las partes, detectar si tienes malware en un momento determinado. Con eso, digamos que podemos cerrar 2/3 de las posibles amenazas. Pero ¿qué ocurre cuando te están lanzando una amenaza específicamente dirigida contra ti? Nadie más o muy poca otra gente va a tener una visibilidad, una exposición a esa amenaza, a ese malware concreto. ¿Qué técnicas se suelen utilizar? Por ejemplo, en el Ministerio Sirio de Defensa, lo que utilizaron fue un documento en Word. Le enviaron un documento en Word desde una fuente aparentemente conocida o aparentemente fiable. En cuanto abrió el documento en Word, automáticamente infectado. Infectado con un bot que se utilizó obviamente para sacar información. Y esta es otra también muy conocida. En un Word, en un pendrive que se dejó en el parking de una de las centrales nucleares de Irán, había un pendrive que contenía un documento en Word que a alguien se le ocurrió abrir. ¿Vale? Ese documento en Word contenía el configure. Configure es el que tiró la mitad de la infraestructura iraní de filtrado de uranio para usos militares. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando alguien utiliza esas piezas de código específicas contra vosotros? ¿Cómo detectarlas? ¿Cómo detectar algo que es completamente nuevo? Pues ¿qué es lo que hacemos? Tenemos otro módulo que se puede utilizar también para filtrar ese tipo de amenazas, que lo que hace es emula el comportamiento cuando tú abres, por ejemplo, un Word. Abrís un documento y automáticamente lo que hacemos es emular el comportamiento. ¿Qué ocurriría si en un ordenador normal tú abres eso? Un Windows 7, abres un Word y detectamos qué es lo que está haciendo cuando se abre. Si automáticamente en cuanto abres el Word empieza a haber conexiones con red, cambios en el registro, se arrancan procesos, etcétera, pues blanco y en botella. O sea, no tiene más vuelta de hoja. Y además alimentamos a nuestro Thread Cloud de manera que esa firma nueva, ese documento es malicioso. Y alguien que vuelva a utilizar o intente utilizar ese documento, le reciba ese documento, automáticamente no tenemos que volver a emularlo, sino que ya está disponible como algo malicioso. ¿Vale? Con esas 3 herramientas podemos cubrir, de hecho, solamente con la última herramienta podemos capturar un 90% de los malware conocidos y desconocidos en nuestras pruebas. El 10% que no hemos capturado es porque están dirigidos a un sistema operativo concreto, no una imagen virtualizada que es la que nosotros utilizamos. Por eso permitiremos en el futuro que el propio usuario pueda alimentar al sistema con la imagen del sistema operativo sobre el cual quiere ejecutar ese proceso o abrir ese proceso. ¿Vale? Por si se está utilizando algunas, no sé, imaginad que tenéis los portátiles maquetados con un Windows 7 muy concreto, con unos parches muy concretos y un software adicional concreto, pues en ese caso permitiremos que eso se pueda cargar en nuestro emulador de ataques, de manera que sea sobre esa plataforma sobre la que investiguemos qué ocurre. ¿De acuerdo? Y así, en ese momento estaréis más protegidos.
Más cosas que podemos hacer y que de hecho hacemos, y es también ver otras partes de la seguridad. Es decir, no solamente es que pueda ser atacado por amenazas de bot, etcétera, sino también solo por utilizar determinados recursos en Internet puedes estar o puedes tener una amenaza concreta. Bueno, está todavía arrancando, o sea que puedes tener una amenaza concreta. Entonces, el control de lo que está ocurriendo dentro de tu red, el saber qué está ocurriendo también es muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos módulos, funcionalidad que nos puede ayudar a averiguar qué URLs están visitando, qué ancho de banda se está consumiendo en esas visitas, qué usuarios son los que la están haciendo, qué usuarios están utilizando qué aplicaciones. Por ejemplo, tienes usuarios que están gastando la mitad de tu ancho de banda en Facebook, o con Ultrasurf, que es otro anonimizador, o con Hide My Ass, que es otro anonimizador, o con etcétera, etcétera, con todo ese tipo de herramientas disponibles en Internet o aplicaciones disponibles. ¿Quieres que tus usuarios realmente puedan utilizar eso o no? Pues la forma de hacerlo primero es conocerlo y después tener las herramientas que te permitan contarlo, que te permitan limitar hasta qué punto tus usuarios pueden hacer qué cosas. La seguridad es como todo, es poner barreras. Al final, dependiendo de la barrera que pongas, el que salte más alto se la saltará. Si la barrera es suficientemente alta, habrá muy pocos campeones del mundo que se la puedan saltar. Es así de sencillo, ¿vale? Es así de sencillo. Tú cuando... Si la seguridad en ordenadores es lo mismo que la seguridad física. En tu casa, ¿qué pones? Una puerta. ¿Que tiene muchas cosas que guardar? Puerta blindada. ¿Que tiene tal? Las ventanas con rejas. Pues lo mismo, son barreras. Si al final lo que ponemos en seguridad son barreras. Lo que está claro es que lo que tenemos que tener también es control. Es decir, si no tienes visibilidad y no tienes control, no tienes seguridad. Si no sabes que alguien está utilizando Hide My Ass, está utilizando Tor o está utilizando Ultrasurf, no tienes seguridad. No sabes lo que está ocurriendo dentro de tu red. Y es tan sencillo como eso. La seguridad es compleja, es probablemente dentro de las disciplinas de computación una de las áreas más complejas, puesto que tienes que beber de prácticamente el resto de las disciplinas, pero hay que tener muy claro que también es simplicidad. Es decir, la seguridad tienes que mantener el control y la simplicidad de lo que haces al máximo. Cuanto más complejo sea lo que quieras manejar, más difícil es imbuirlo de seguridad. Y el problema es que con las nuevas tecnologías de móviles, etcétera, la complejidad, o sea, esto es un ordenador tan potente como cualquier ordenador de hace 3-4 años. ¿Vale? Esto antes nadie se planteaba que alguien pudiera ir por todos lados conectado con un ordenador. Es lo que ocurre ahora. ¿De acuerdo? Hay que imbuirlo de seguridad también. Hay que determinar qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Si lo dejas hacer todo, olvídate. No tienes seguridad, porque no lo controlas. Vamos a ver si ya responde por fin. Aceptamos apuestas. Bueno, parece que responde, ya veremos ahora. Como os decía, al final lo que proporcionamos desde nuestras herramientas son herramientas de control y herramientas de visibilidad. El poder verificar, vamos a ver, el poder verificar y este es otro de los datos importantes que vimos, ¿de acuerdo? Para no despreciarlo. Un 63% de las organizaciones tienen un problema de bots, ¿vale? Cual no es trivial. Es más del 50%. Estoy casi seguro que si hacemos un análisis de los PCs que hay en esta sala, un 50% tienen algún bot. Seguro, ¿vale? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, solo por clicar, navegar o ir hacia según qué sitios vamos a tenerlos.
Vamos a ver si funciona esto. Ese patrón de comunicaciones, actividades. Luego hay familias de bots muy conocidas, o conocidas entre comillas, que son conocidas sobre todo por el daño que pueden hacer. Robar contraseñas de bancos, etcétera, etcétera. Esos son los más conocidos. Pero el problema no es defenderse, entre comillas, de estos que son más o menos conocidos. El problema es cuando te tienes que defender de los desconocidos. ¿De acuerdo? Antibot, antivirus y threat emulation, que es lo que hemos visto ahora, son las capas que proporcionamos para intentar saltarnos o intentar quitarnos de en medio estos problemas de seguridad. ¿Vale? Vale. Aplicaciones web. Al final, toda la riqueza que ha proporcionado Ajax y todas las nuevas aplicaciones web no están exentas de un peaje. Y es un peaje en términos de seguridad que a veces es importante. ¿Vale? Que a veces es importante y que tenemos que ser conscientes. Podemos securizarlo o no, pero tenemos que ser conscientes de que está ahí. Hay muchas aplicaciones, ¿vale?, en las cuales, por ejemplo, peer-to-peer son el paradigma, que lo que nos va a hacer es no solamente compartir información, descargarnos las películas, etcétera. Muchas veces están siendo utilizadas como vector de infección. ¿Vale? Como vector de infección. Es más, lo último que he visto es que están siendo utilizadas como vector de ataque. Es decir, vídeo de Madonna desnuda con no sé cuánto. Te lo vas a descargar y lo que hace es, vale, el trozo X está en la web del banco no sé cuánto, en tal sitio, y eso, cuando solo eres tú el que está preguntando por ese trozo, no pasa nada. Pero cuando al banco le llegan 200.000 que se están descargando ese trozo, ¿vale?, que no tiene nada que ver, pero estás haciendo un ataque de negación de servicio contra esa web, externa a ti sin darte cuenta. Simplemente intentando descargarte un fichero. Aparte de que muchos de esos ficheros obviamente o están infectados o incluso el propio herramienta de peer-to-peer tiene vulnerabilidades que son utilizadas para atacar. ¿Vale? Hay que ser conscientes de eso. En casa, pues a lo mejor no es un problema, pero en una compañía de las cuales sois responsables puede ser un problema. ¿Vale? Puede ser un problema porque al final puedes perder un día, 2 días o 3 días porque alguien se ha descargado el fichero, te ha tirado la red, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta es otra también. El 61% de las organizaciones que investigamos tenían herramientas de peer-to-peer. ¿Vale? Que no tiene por qué ser la Mula, BitTorrent, etcétera. Hay muchas otras, ¿vale? De hecho, en nuestra lista de aplicaciones de peer-to-peer hay cerca de 150 aplicaciones. Yo solo conocía 4 o 5, pero vamos, en las otras 150 ahí están, las he investigado, las he visto y son herramientas de descarga y de compartición. ¿Vale? Y cada una de ellas potencialmente puede ser un problema. ¿Cómo proteger la organización? Pues a base de qué sitios se pueden visitar y, sobre todo, qué aplicaciones se pueden utilizar. ¿Qué aplicaciones de red puedes utilizar? Sean puerto 80, perdonad, sean HTTP, vayan dentro de HTTP o sea otro protocolo, da igual. Yo no quiero que en mi organización se utilicen aplicaciones de peer-to-peer o no quiero que en mi organización se utilicen aplicaciones con una peligrosidad X. Tenemos todas nuestras aplicaciones detectadas, clasificadas en base a peligrosidad, en base a ancho de banda consumido, en base a si se permite intercambio de información o no, etcétera, etcétera. Pero además, ¿vale?, hay ataques conocidos que se pueden utilizar para tomar control de tus bases de datos, de tus servidores web, etcétera, etcétera, etcétera. SQL Injection Attack es un ataque trivial o prácticamente trivial y os sorprendería cuántas webs hay todavía por ahí que son vulnerables, ¿de acuerdo? Yo no diría un 50%, pero anda cerca, puede andar cerca, ¿vale? Es algo que hay que tener en cuenta y hay que protegerse frente a esa amenaza. Si alguien te está haciendo tu web, ¿te ha garantizado que no puede ser vulnerable frente a ataques de SQL Injection? Seguro que no, ¿vale? Pues es una medida que tienes que tomar también, ¿vale? Si tu web es importante para ti. Esto es otro de los casos. Italia, en una universidad, ¿vale?, se atacó
el servidor público en un ataque de SQL Injection, y ese ataque de SQL Injection les jodió bastante, ¿vale? Bastante. Nivel público, porque se utilizó los recursos de la universidad luego para lanzar ataques, se le hizo un defacement de la web, etcétera, etcétera, cual perdió bastante prestigio, pero es que además se utilizaron sus recursos para atacar. ¿Sabéis si es vulnerable vuestra organización? Pues un 53% de las organizaciones tienen los sistemas sin parchear, lo cual quiere decir que no es vulnerable a lo mejor a este ataque, pero a muchos otros sí lo es. ¿Vale? ¿Cómo proteger frente a eso? Pues aquí las técnicas son más tradicionales. Firewall, IPS, ¿de acuerdo? Y protección frente a ataques de negación de servicio. Ataques de negación de servicio que puede ser directamente detectar, bueno, pues el ratio de ataques es muy alto. Pero ¿qué ocurre cuando, cómo diferenciáis cuando a alguien lo están atacando frente a alguien que está muriendo de éxito? ¿Vale? Y eso me lo ha pasado, en clientes míos les ha pasado. ¿Vale? Han puesto en Google, en el doodle este de Google, 100 años de X. Claro, todo el mundo, son los 100 años el aniversario de los 100 años de tal. Fueron a visitarlo y se les cayó la página web. Eso no es un ataque de negación de servicio, ¿vale? Eso es lo que llaman morir de éxito. Es decir, es alguien que cuando tú generalmente recibes 20.000 peticiones legítimas, estás recibiendo 60.000 peticiones legítimas y te están tirando tu servidor. Entonces, nosotros lo que hacemos es diferenciarlo también por estadísticas, ver cuál es el ratio por dirección IP, qué URLs son las que se preguntan, e incluso poner trucos, poner trampas. De manera que si alguien pregunta por una URL, para diferenciar si es alguien malicioso o no, es decir, si es un browser o no, le lanzamos una redirección JavaScript. O sea, si hace la redirección, es un browser. Si no lo hace, es alguien que está atacando a capón. Bueno, pues hasta malicioso, dirección IP cortada. Ese tipo de técnicas son las que se utilizan para diferenciar ataques de lo que son realmente usuarios que se han juntado todos y están utilizando tus recursos, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de técnicas son las que... Pero además, otra de las cosas que descubrimos es que la pérdida de datos es algo importante. La pérdida de datos de no solamente... Esto en UK, en Inglaterra es muy común que salgan noticias de este tipo. No sé si habéis trabajado con Outlook, pero es típico. Yo quiero enviar un mensaje a Mario García y me sale el correo de María García. Le envío, le doy y automáticamente datos de no sé quién que se los he enviado a quien no tendría que ser. Tenemos un sistema de DLP que te permite filtrar quién puede enviar qué tipo de datos, incluso escanear dentro de los datos de tu organización qué consideras confidencial y qué se puede enviar y qué no, a quién se puede enviar y a quién no. Al final descubrimos que un 50% de las organizaciones han tenido algún problema de fuga de datos, accidental o no accidental, pero han tenido problemas de fuga de datos. Con las nuevas perspectivas de la Ley de Protección de Datos, que se está utilizando, o parece que se va a utilizar de manera bastante más punitiva, las multas van a ser bastante más importantes y esto es algo que en España va a empezar a tomarse mucho más en serio. ¿De acuerdo? Al final, el tipo de datos depende de la organización, qué considera crítico para ellos. En algunas es el código fuente y en otras es la lista de clientes. Eso es lo que hay que decidir qué es lo que no puede salir o no. ¿De acuerdo? DLP, encriptar el disco duro o encriptar los USBs, de manera que si se pierde un USB con información confidencial, nadie lo puede leer más que alguien de la compañía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por último, una técnica que utilizamos es que el documento ya vaya encriptado en cuanto se crea, de manera que solamente la gente de la organización pueda leer ese documento. ¿Vale? Números. Voy muy deprisa porque sé que soy lo único que se interpone entre vosotros y el pincho. Entonces, ya he dicho lo suficiente. Para cualquier cosa, vamos a estar por aquí. Si tenéis dudas, preguntáis y muchas gracias por los momentos que me habéis dejado hablar con vosotros. ¿De acuerdo? Gracias.